Pantalla para que se vea un poco mejor. Profe, ahí me dijo, puso Francisco que primero le mandó el QG solo y que después le mandó otro mail. Sí, a los dos los recibí, pero los dos están incompletos. Bueno, le digo entonces. Espera que alguien debe haber pedido entrar, ¿o no? No, ¿estamos todos los que queremos estar? Sí, ¿no hay nadie que quiera entrar y no esté entrando? No. Están viendo ahí, ¿no? ¿Se ve el proyecto? Sí. Bueno, este es el trabajo que hizo, que mandó Mariana Goiti. ¿Estás, Mariana o Laureano? No, creo que alguien dijo que no podían conectarse. Bueno. Bueno, yo te cedo el mando a vos, Daniel, porque vos sabés más del tema este que yo, si te parece. O sea, si estamos en la etapa únicamente de la topografía, yo pensé que alguno por ahí iba a mostrar la planilla completa procesada. Claro, sí, tenés razón. No sé si alguno, yo no las he visto. Yo hasta ahora he visto estos dos, el de Pedro y el de Mariana. Creo que vos les pasaste, yo no vi, pero les pasaste más o menos los pequeños comentarios que yo había hecho. Sí, se los mandé. A ver si voy a acomodar el micrófono. No, si estoy saliendo con este micrófono, ¿cierto? Ahí quiere entrar alguien. Sí, ya le di cabida. Voy a dejar de presentar para que presente alguno la planilla. Tenés razón, Daniel, tenés razón. O sea, en realidad por eso habría que haberlo hecho. Yo me hubiera gustado por ahí saber cómo han hecho, que no va a dar mucho error, pero por ejemplo, ¿se acuerdan cómo habían resuelto la lectura inversa, la vuelta de campana, para posicionar la estación B? O sea, no sé si todos la habrán hecho, si todo el mundo, sobre todo, no les va a dar gran diferencia, pero si todo el mundo sabe resolverlo. O sea, acuérdense que esto es que ustedes presenten un trabajo y todo, pero que sobre todo lo más importante es que adquieran las habilidades por si alguna vez se tienen que enfrentar con un levantamiento que dependa exclusivamente de ustedes. Entonces, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver los Excel o algún Excel que por lo menos dijeran, bueno, todos los puntos, las coordenadas de los puntos X y Z con su número y la leyenda de cada punto, la leyenda descriptiva, para saber que estuviera, aparentemente por lo que vi en los planos que mostraron, parece que está bien. O sea, los planos tienen, sobre todo el de Pedro, tiene algunos errores de algunas curvas, pero bueno, si están, ustedes suponen que está bien, pero por ejemplo, la pregunta concreta es, ¿todo el mundo sabe cómo resolver esa lectura directa y lectura inversa que hicimos, el método de la vuelta de campana? Parte lo resolvimos juntos, pero con el grupo que estábamos trabajando cuando hicimos eso. ¿Se acuerdan que la cuestión, la lectura horizontal, la resolvimos juntos para poder entrar el ángulo después desde B hasta A? Pero esos fueron los 7 u 8 que estaban conmigo en ese momento. El resto no participó de esa pequeña discusión. ¿Todo el mundo la tiene clara a esa situación? A ese procedimiento, mejor dicho. Estoy esperando alguna respuesta, o sea, en realidad alguna que me digan que no, se supone, si es que hay alguien que no sepa cómo proceder ahí. A mí me gustaría, ya que esto está siendo grabado, propongo que alguno de ustedes, chicos, se ofrezca a presentar la pantalla y mostrar la planilla de Excel para mostrar cómo lo resolvió. Si quieren, profe, yo presento. No sé si está bien, pero bueno. Yo voy a buscar mi planilla de Excel. Planilla estación esta. Dale, Vicky, presenta nomás. Ahí estoy presentando, profes. Yo todavía no la puse bonita, digamos, está normal. No importa, no queremos que esté bonita, queremos que esté bien. Claro, exactamente. No importa, en este caso no importa, a ver, para qué voy a ver. Acá estamos. Me interesa ver sobre todo la última parte, o si es que ha separado los datos finales, o sea, los que después vas a usar para proceder a hacer el mapa. Yo no los separé, los dejé acá, en esteñas y norteñas. No importa.
Pero, por ejemplo, ahí, ¿se acuerdan, por ejemplo, del punto A, de la estación A, vamos a tener, o sea, de A y de B vamos a tener dos lecturas distintas. O sea, acuérdense que cuando miramos a B desde A, o sea, la lectura A hacia B, la hicimos en forma directa y luego, ¿se acuerdan que invertimos la lectura, dimos vuelta el lente de la estación total y miramos al revés? O sea, miramos con ese giro de 180 grados y tuvimos una lectura inversa. Pero nosotros solamente corregimos el ángulo horizontal. Pero también hay que hacer la corrección del ángulo vertical y la corrección de las distancias. O sea que tenemos dos lecturas. ¿Esa la corrigieron? Vos por lo menos, vos Vicky, que la estás mostrando. A ver, mostrame el renglón donde diga lectura de A a B y después Bien. la misma lectura de A a B. Las hicimos una tras de la otra. Esta es la de A a B. Bien. Y acá está la de B a A. Esas son, digamos, la X de Esteña y la Y de Esteña. Pero las finales, digamos, son estas. A ver, déjame ver. A mirando a B, bien, pero esa es la lectura directa. Y después hicimos B mirando a A, pero ahí ya nosotros, cuando apuntamos desde B hasta A, ya le entramos un valor angular. Claro. Que sería la práctica, casi el mismo número de la inversa de A a B. El problema es que antes de eso, ¿se acuerdan que teníamos una lectura directa de A a B? Y ahí a continuación tomamos la lectura inversa también de A a B. Ah, claro, nosotros no lo tenemos a esa. Hicimos unos cálculos en la planilla original, o sea, en la planilla de escrita a mano estaban. Claro. Entonces, ahí les va a dar por suerte, el error no es grande, o sea, fue un error bastante pequeño que no daba más de un error de 1 o 2 metros en la posición de B, pero bueno, es una cuestión a tener en cuenta y corregir. O sea, ahí lo que corresponde es que de esas dos lecturas que están en las planillas que les pasó Campa escaneadas, dice lectura directa y lectura inversa. Ahí yo se los comento ahora. Lo que hay que hacer es, a la lectura inversa, en este caso, a ver, no está anotada, déjame ver la planilla de AB, no, la lectura directa de AB, déjame ver el ángulo. La lectura directa, esta. Sí, esas son las coordenadas. Y a ver el ángulo horizontal, si no lo busco yo en mi planilla. Este es, profe, 89, sí. No, pero pone el medido, ¿no? El medido, calculado. A ver, perdón, acá está. Sería, ¿para en qué se los pongo para que lo vean? Ahí está, 89 grados, 53 minutos, 52 segundos. Sí. Bien. Ahí a continuación de esa, en tu planilla debería estar la lectura inversa, que te daría esos 89 grados más 180. O sea, si fuera preciso exactamente, el equipo no tuviera ningún problemita, te debería dar 89 más 180, 53, 52. ¿No querés mostrar vos, Daniel, que veo Dale, que esta chica no ahí tiene voy la a pestaña? dejar de compartir que yo les muestro la planilla mía, a ver. Claro, mejor. Vamos a hacer así porque estamos laburando muy en el aire. Sí. A mí no... Me dieron los dos ángulos igual. ¿Perdón? Ah, bien. Les dio iguales, Daniel. Claro. Dice que le dio la directa y la vuelta de campana igual. No puede ser igual. Sí. Da una pequeña diferencia. Ahora te lo va a mostrar Daniel. A ver, mira. Ahí estoy yendo. Claro, tenés razón. Primero hay que hablar del procesamiento de los datos. Acá está el listado. ¿Ven? Si yo tengo las visuales brutos, ahí creo que estaban. Cuando fuimos desde A, acá abajo, ¿ven? Desde A, tiramos una visual. A ver, voy a abrir un poquito la pantalla. Desde A a B ya está corregido. No lo tengo acá. Ya ¿Y lo tenés en visuales? ¿No lo tenés en correcciones, Daniel? A ver, sí, en correcciones. Creo que había hecho acá en BC, vuelta de campana. Creo que lo había hecho acá. Claro. Acá está. Sí, a ver, creo que era esta. A ver.
No, esto era viejo. A ver, déjame ver si lo hice en correcciones. Acá está. Esto que está acá. ¿Lo están viendo todos? Ven que Yo lo veo. el ángulo horizontal que teníamos de A a B era este, ¿está bien? 89, 53, 52, ¿no es cierto? Y eso daba un ángulo de 89, o punto 8978. El ángulo horizontal inverso, el de vuelta de campana, daba 269, 53, 20. Ven que hay una diferencia de algunos segunditos. O sea, si ustedes hacen 89 más 180, les va a dar 269. Los minutos están bien, pero ven que tenemos una diferencia en los segundos. O sea, hay un error angular de 52 menos 20, creo que eran, saquen la cuenta, son 32 segundos, Daniel. 32 segundos de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformar a los dos primeros en ángulos directos. O sea, ¿qué es lo que hice? Decir, bueno, el ángulo horizontal directo que hubiéramos calculado, ven que es este, acá está puesto a la lectura inversa, restarle 180 para transformarla en una directa. Fíjense la diferencia, nos hubiera dado 89 grados o punto 8889, cuando en realidad el ángulo directo era 89.8978. Ven que hay un pequeño error. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es como si tuviéramos dos lecturas directas. Una nos dio estos 89.8978, que podríamos habernos quedado con ese número y haber ubicado B con ese número. Pero como hicimos una segunda lectura inversa, que nos dio un ángulo calculado directo de 89.8889, lo que hice fue calcular el promedio entre estos dos. O sea, promedié este valor con este valor y me dio ese valor angular, que traducido en grado, minuto y segundo, para que sea más claro, fíjense que es 89 grados, 53 minutos, 36 segundos. Ven que es la mitad. En realidad, como tengo el error nada más que en los segundos, el punto intermedio entre 52 y 20 es 36. Bueno, con este valor angular horizontal, nosotros eso lo hicimos en el campo con la calculadora y ahora sí calculamos el ángulo invertido, o sea, el ángulo que deberíamos leer desde B hacia A, que nos dio este valor. 269, 53, 36. Ven que estamos hablando de un error de unos 30 segundos en una distancia relativamente pequeña. ¿Se acuerdan que estaban cerca A y B? Pero no siempre vamos a estar con distancias pequeñas. Acuérdense que si esta distancia hubiera, en vez de ser, no me acuerdo si eran, por ahí están puestas más abajo los metros, 100 metros, podrían haber sido 500 o 1000 metros. Con lo cual el error final hubiera sido más importante. Bueno, ¿ven? ¿Se dan cuenta entonces lo que hice yo acá, lo que les estoy mostrando? En realidad es como si el ángulo promedio que hubiéramos medido desde A hasta B hubiera sido 89 grados, 53 minutos, 36 segundos. Con ese valor angular, y falta el vertical, tenemos que calcular las coordenadas de B calculadas a partir de las lecturas desde A. ¿Cuál es la otra corrección que no tuvimos en cuenta en el campo? Porque no nos hacía falta para ningún cálculo posterior. También tenemos dos ángulos verticales. Ven que el primer ángulo vertical que anotamos, el ángulo vertical directo, era este, ¿no es cierto? 92 grados, 43 minutos, 14 segundos. Eso es lo que tenemos medido en la planilla. Cuando hicimos la lectura invertida, leímos este ángulo, 267 grados, 13 minutos, 46 segundos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan cuál era la corrección que teníamos que aplicarle cuando veíamos en el limbo vertical? ¿Cómo era la imagen
entre la lectura directa y la lectura inversa? Ya sabemos que en el ángulo, en el plano horizontal, es siempre más o menos 180 grados. O sea, o le sumamos o le restamos 180 grados. En el limbo vertical, ¿cómo iban a ser las lecturas? Hay una palabra clave. ¿Cómo sería una imagen, la imagen de la lectura directa respecto de la lectura inversa? La vuelta de campana. ¿Quién se anima a decir la palabra clave? Fíjense, analicen el ángulo que tenemos. Yo estoy leyendo un ángulo vertical de 92 grados. ¿Lo ubican en el limbo donde estaría 92 grados respecto a la horizontal que es 90? Y hacia abajo. Claro, estoy mirando 2 grados, 43 minutos, 14 segundos hacia abajo, debajo de la horizontal, ¿no es cierto? Bueno, el ángulo, fíjense ahora, el mismo que me contestó cualquiera, ¿qué significa un ángulo horizontal de 267 grados, 13 minutos y estos segundos? ¿Cómo lo ven en un mismo limbo respecto a la lectura anterior? Invertido. Es una imagen especular, es como si el eje de 0, 180 fuera un eje de simetría y la misma línea que tenemos apuntando hacia abajo en el lado derecho de ese limbo, la vemos reflejada en el lado izquierdo. Ven que si sacan la cuenta, ¿cuál sería el valor angular de la horizontal en el lado invertido? Esa es una pregunta del millón. ¿Qué valor ¿El ángulo angular? 267? ¿O cuál? No, el valor justo en la horizontal. Así como 90 es la horizontal en el lado directo, ¿qué valor angular representa un ángulo vertical horizontal en el lado invertido del limbo? ¿Cuál Yo no está en entendí la pregunta, pero... del 90? 270. Claro, exactamente. 270 representa justo un valor horizontal perfecto, o sea, que no mira ni para arriba ni para abajo la visual, pero usando el lado invertido del limbo. Ahora, si estamos mirando a 267, ¿estamos mirando por encima o por debajo de esa línea horizontal? Ahí lo tenés, Daniel, para mostrarles. No sé si estás viendo la pantalla. No. Ahí está, sí, ahí está. A ver, pero la tenés que compartir vos. Y te estoy compartiendo, si la estás viendo es porque la compartí. Ah, perfecto. Sí, sí, la estoy viendo. Sí, la ven todos a esa imagen. Sí. El 0 está acá arriba. ¿Ven? Ahí lo que está mostrando Osvaldo es un ángulo de 2 grados hacia abajo. ¿Ven? O sea, que es más o menos se aparece a nuestra situación. Nosotros tenemos 2 grados, 40 y pico minutos y algunos segundos. En la imagen reflejada, del otro lado, a la izquierda, ¿ven? Y esta es la línea, la de 0, 180, la que estoy marcando ahí con el cursor. Bueno, este mismo ángulo que tenemos hacia de 2 grados, 40 y pico minutos en la lectura directa, también deberíamos tenerlo exactamente igual en la lectura invertida. O sea que en la lectura menos 90 grados, que nos da menos 2, es lo mismo que deberíamos tener acá. Claro. Este ángulo chiquito de acá tiene que ser igual a este ángulo chiquito de acá. Exactamente igual. El tema es que ahora alguien con una calculadora me puede decir cuál es el ángulo hacia abajo o negativo que estamos leyendo en la lectura invertida. Ahí dejé de compartir, Dani. Ahí la tengo. Ahí. Ah, ¿vos dejaste de compartir? No, acá está. No, yo no dejé de compartir. Ahí está. ¿Ven? Si yo tengo 92, 43, 14, el ángulo hacia abajo es menos 2, 43, 14. Bueno, ¿cómo harían la cuenta para saber cuánto es el ángulo hacia abajo en la lectura invertida, en la lectura inversa? ¿De qué cuenta tendrían que hacer con este 267, 13?
Los Te escucho. 70 menos ese valor. Exactamente. Y me quedan 2 grados 46 minutos, 14 segundos. 2 grados 46 minutos, ¿estás seguro? A ver, sí, puede ser. Puede ser, a ver. Yo en realidad esa cuenta no la tengo sacada, pero porque lo resolví de otra forma, pero llegué a lo mismo. Ven que yo dije, tengo esta lectura directa, 92 grados, punto 7206. Y la otra lectura directa que tendría sería 92 puntos, sí, está bien, es más grande. Fíjense que es 92.7706. Saqué el promedio de este número, de este valor, con este valor y me dio 92,7456. O sea, este es el valor promediado. Por lo tanto, si yo esto ahora, en vez de mostrarlo solamente en grados, lo transformo en grado, minuto y segundo, fíjense que el ángulo promedio del directo y del inverso corregido me da 92,44 minutos, 44 segundos. Ven que si ustedes no hubieran hecho la lectura, la vuelta de campana, hubieran calculado la cota, bueno, o sea, el D y el delta de H, mejor dicho, con este ángulo, con 92 grados, 43 minutos, 14 segundos. Cuando en realidad lo correcto es calcular las coordenadas de B con este ángulo promedio, que es 92 grados, 44, 44. Por lo tanto, como veníamos mostrando los datos, ¿qué valor angular sería el que tendrían que procesar? ¿Qué ángulo respecto a la horizontal sería el que tendríamos que considerar para calcular el D y el delta de H? El menos 2, 44, 44. Exactamente, no, menos 2, 44, 44. O sea que en realidad tenemos uno que nos dice que es menos 2, 43, 14, y el otro que nos dice lo que vos habías dicho recién, menos 2, 46 creo que era, y algo Daniel, más. si querés escribirlo así queda escrito ahí, es 2 grados 46 minutos 14 segundos. Ese lo voy a poner acá al lado. ¿Es cuánto? 2 grados 46 minutos 14. Ese es lo que nos daría el ángulo hacia abajo, el ángulo inverso. 2 grados. 2 grados 46 minutos 14 segundos. Ay, ¿por qué no puedo escribir? A ver. Yo no fui, No, con este número no. Ahí sonamos. ¿Qué tengo bloqueado en el...? No, porque estoy tocando el teclado de la otra computadora. No sé, no me hagan caso. Estoy con las dos computadoras al frente y agarré el teclado de la PC. Iba a estar difícil. Lo voy a poner acá al costado. Es 2 grados. 46 minutos. 46 minutos. 14 segundos. 14 segundos. Ese se dan cuenta, eso es estos 267, 13, 46. Ese valor angular representa que estamos mirando hacia abajo de la horizontal 2 grados, 46 minutos, 14 segundos. A ver y ahí sí hay un error importante, son como 3 minutos. Exactamente, ahí en el ángulo vertical tenemos un error más importante, o sea que nos va a dar una diferencia en la cota de B, no solo en la cota, porque también influye un poco menos en el ángulo, en la distancia topográfica. Entonces, a la hora de procesar, ¿qué datos nos tenemos que llevar? Nos tenemos que llevar este dato, o sea, el ángulo horizontal, que ya lo habíamos calculado en el campo, es de 89 grados, 53 minutos, 36 segundos. Y el ángulo vertical sería 92 grados, 44 minutos, 44 segundos, que eso ya sabemos que se va a transformar en un ángulo de menos 2 grados, 44 minutos, 44 segundos. Este es el promedio de las dos lecturas. ¿Y qué nos está faltando promediar? Que también la leímos en la lectura de ida y de vuelta. La distancia. La distancia geométrica. Fíjense que ahí tuvimos una lectura directa de 101,311 metros. Y la lectura inversa fue 101,304 metros. O sea que
En realidad, fíjense que cometimos un errorcito de algunos centímetros, o sea, de 11 menos 4 de 7 centímetros. Por lo tanto, la distancia geométrica corregida, promediada, es esa. Ven que es la media de esas dos, es 101.308 metros. Esa es la distancia geométrica que tenemos que meter en el cálculo. Ven que acá el factor de más influencia es el ángulo vertical. Bueno, con esos valores vamos a calcular las coordenadas de la estación B. Luego, cuando instalamos el equipo en B, lo primero que hicimos, ¿se acuerdan? Fue apuntarle a A, mandamos un mirero e hicimos la lectura de nuevo. Pero esa lectura ya no la volvemos a corregir, o sea, en realidad la hacemos para comprobar, porque las coordenadas de A son nuestro punto de partida. ¿Se acuerdan que las coordenadas de A las tomamos del GPS? O sea, ese era un dato de entrada. Ya sería por ahí darle todo un rulo, corregir de nuevo las coordenadas de A y ya ahí generamos una referencia circular medio que se hace difícil de corregir. O sea, solo las hacemos a las coordenadas de A para controlar que estemos haciendo bien la medición desde B, que hayamos puesto bien, que esté bien horizontalizada, y yo las controlé y nos dio muy parecido, hay muy pequeño error cuando miramos desde B hasta A y calculamos las coordenadas de A. Pero ahí ya no vale la pena corregir las coordenadas de A porque las coordenadas de A fueron, ¿se acuerdan? Nuestro dato conocido para empezar a calcular todas las otras coordenadas. Bueno, espero que les haya quedado claro eso, o sea, pero si no lo hacen, no les va a cambiar mucho, porque esto cuanto mucho nos va a dar, yo creo que menos de 1 metro en la cota, menos de 1 metro y algunos centímetros en la posición plana, en el XY. Pero hay que acostumbrarse a trabajar con el mínimo error posible. O sea, y acuérdense que estamos en una distancia de un ángulo no muy grande y en 100 metros, que es una distancia relativamente pequeña. O sea, un error angular en 100 metros no se magnifica mucho, no representa un error en las distancias o en las cotas muy importantes. Ahora, si fuera en 1000 metros, o en 1500, o en 2000, ese error se magnifica y puede pasar a ser un error importante. De todos modos, la norma sí, es siempre minimizarlo, ese error. Y yo lo que insisto mucho con el tema de la vuelta de campana, además, es porque si la vuelta de campana te da mucho error, tenés que revisar la directa también. Eso es lo más importante. Exactamente. O sea, si a vos te da un error de 10 minutos, por ejemplo, es porque alguna de las cosas las mediste mal. No, es inaceptable que cometas un error de 10 minutos. Porque entre directa y vuelta de campana. Entonces eso también te sirve para de nuevo chequear que, porque justo cuando haces un cambio de estación, y todos los puntos que tomás desde B van a estar afectados por esa metida de pata, digamos. No sé si me explico. Estamos entonces, ahora sí, si vuelvo ahora ya a las visuales, perdón, ahora sí al listado. Ven ya acá en el listado, yo tengo la denominación de los puntos. Esto yo lo hago para poder independizarme de la planilla, para que no me muestren números que no necesito en el procesamiento. Ven que esto está, de todos modos, está hecho, no sé si ven la formulita acá arriba, yo no copié los números, o sea, cualquier cambio que yo haga en la planilla de visuales brutos, ahí donde procesé los datos, automáticamente se me va a modificar acá. O sea, de hecho, procesándolo con Osvaldo, encontramos algunos errorcitos y automáticamente corregimos los números en la planilla y esa corrección automáticamente quedó marcada acá. ¿Ven que en esta celda, por ejemplo, donde estoy viendo la coordenada X del punto 6A, en realidad lo que estoy haciendo es mirando a la celda de la pestaña de visuales donde está ese cálculo. O sea que si yo encuentro un error y modifico cualquier cálculo, automáticamente se me va a cambiar acá. Bueno, y acá sí tengo todas las cotas. Obviamente, ¿ven? ¿Se acuerdan las coordenadas de A que habíamos fijado? Esas no las toqué más. Y lo que sí es importante, ven que las coordenadas de B que están calculadas en este caso, ya están calculadas con los 3 valores
o sea, los dos ángulos y la distancia corregidas. O sea, vuelvo a visuales brutos. Acá ven que cuando ya mire a B, lo que yo pongo acá como, me voy a ir al costadito y darle con... estas son las coordenadas de la estación. Acá cuando entre la altura, ven el ángulo horizontal que ya entré es el ángulo horizontal corregido, ven 89, 53, 36, el vertical es el vertical corregido, ven que es 92, 44, 44, y de ahí debo haber seguido haciendo los cálculos. Sí, claro, ven, acá siguen los cálculos a la derecha, pero bueno, esos son los datos de entrada, los que están ahí a la izquierda, y por supuesto la distancia geométrica también está. Después ya seguimos toda la marchita que ustedes tienen en la planilla. Ven, calculé el ángulo horizontal, el vertical en una sola columna, la distancia reducida, el desnivel. Bueno, esto no había nada porque ya no habíamos tenido en cuenta. ¿Se acuerdan que habíamos corregido por desviación? Una pregunta extra que yo la hice. ¿Alguien chequeó, trató en el Google, Maps o en el Google Earth, perdón, de poner el punto de la estación A, ubicarlo con un pin, con una marca y medir la orientación de la línea que había entre ese punto y la gruta, que era donde habíamos tomado nuestro ángulo de control? ¿No probó nadie? ¿Se acuerdan que habíamos medido el ángulo varias veces con la brújula y luego a ese ángulo le habíamos restado la declinación? Bueno, para tranquilidad de todos, dio un ángulo bastante parecido al que nosotros entramos. Hay una diferencia de minutos. O sea, yo tracé la línea que unía la estación con la gruta y le pedí al Google Earth que me diera la orientación de esa línea. Obviamente, esperaba que tuviera la misma orientación que nosotros habíamos cargado cuando pusimos en estación en A. Y dio el mismo valor angular. Pero eso hubiera estado bueno también que hubiera habido iniciativa de ustedes y lo buscaran, que chequearan si ese dato que nosotros habíamos entrado en el campo a partir de nuestras mediciones con la brújula se correspondían con los que nos informa o mide Google Earth, y da bien. Estamos entonces, ahora lo que por ahí, no sé si vamos a poder ahora, lo que tendría que haber correspondencia es entre la planilla que mostró Sofía con esta que están viendo ahora ustedes acá, o la que yo tengo acá ya en datos depurados. Perdón, la tengo acá en listado, Claro, Daniel, yo, por lo de las cotas, o sea, los números que usé yo para las cotas son los que me da la planilla, o sea, tengo que tener un error acá y no sé en dónde puede estar. ¿No son estos que estás viendo acá? Diría que no, pero por ejemplo hay algunos que sí están exactamente iguales, otros que cambian por 2 metros, otros que cambian por poquito. Es mucho por 2 metros, está raro. O sea, 2 metros de cota, sí. Sí, sí, es mucho. O sea, una diferencia de 2 metros no puede ser adjudicada a un error de redondeo, porque por ahí podría ser cuando cargas los datos en la planilla, por ahí un error de redondeo, pero eso te daría un error de algunos centímetros o de algún decímetro, cuanto mucho, no de 2 metros. Por eso no sí, sé. hay un error en los cálculos. ¿En dónde la habré errado? Porque usé la misma fórmula que usé para la estación B, que me da más o menos lo mismo. Y no sé, en algún lado se me chanfleó el Excel. Si los datos de entrada son iguales, tiene que dar igual. Vamos al primer chequeo. ¿Qué cota le asignaste a B? A ver, ya te digo. La cota de la estación B. Sí. Me quedó en 7.24. Ahí ya estamos, mirá. Ahí estaba también. 728,5. Ahí ya tenemos un error importante. Tendría que volver yo a la parte de
visuales brutos, a ver cuándo miramos a B. Me voy a ir al costadito. Claro, a ver dónde teníamos la de B, porque... De a B es esta línea donde acabo de poner el cursor. Y los valores angulares, ahí lo que tendríamos que empezar a chequear es, ¿coinciden con estos? Ven que tenemos, capaz que tengas una diferencia, vos has entrado los valores angulares directos. De todos modos, 4 metros es mucho. ¿Ves que Sí, por tendríamos... Por ahí... Bueno, ahora me anoto igual por las dudas. ¿Cuál sería la de B? Y lo que sí vamos a ir viendo, el tema es que ya después tendrías que chequear Todo. cada una de las formulitas. El tema es que si las formulitas están equivocadas, estoy en la fila 24. Ven, por ejemplo, el ángulo horizontal, ahí yo lo muestro con 2 decimales, pero en realidad, porque le pido que me lo muestre así, yo podría ver, ese es el ángulo decimal con 4, el ángulo en grados decimales con 4 decimales. No tiene sentido que me muestre los decimales, pero sí los usa en el cálculo. Sí. Este es el horizontal. Hay 2 columnas porque acá teníamos en cuenta si hacíamos la corrección por la declinación, que ya estaba puesta al inicio del... O sea, no había corrección posterior. Y ahí sí ven que tenemos los grados, es 2,75 grados, por lo tanto, el desnivel, está clarito, fila 24, se me pierde el cursor. El desnivel, fíjense que es 5,46 metros, o sea, sí, 5,46. Ese es el desnivel que hay entre A y B. 5 negativo, obviamente, ¿no? Y ahí están viendo, fíjense que las formulitas, como estamos trabajando con el ángulo este de menos 2 grados, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Íbamos a fijar, poner el 0 en la horizontal, decir positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. El desnivel nos debería dar menos 5,46. Y la formulita acá está bien, esta planilla ya fue chequeada varias veces. O sea, el tema es que en la planilla que si vos trabajaste con esta misma planilla, las formulitas ya estaban cargadas. Sí, por eso sé la que estaba en Canva, la que había mandado el Canva última, y le revisé en el trabajo por las dudas. Sí, es esta misma. Yo trabajé con esa misma planilla que mandó el Canva. Sí. Entonces le tendría que haber errado. Porque ahí la visual de la estación A a B me quedó también el desnivel de menos 5, y los ángulos horizontales bien y todo. Y después Entonces estás metiendo a lo mejor la pata en el último cálculo de las coordenadas. O sea, esta es muy simple. Fíjate que es la fila 24. ¿Sí? Acá lo único que digo es que a la D24, que es la cota de A, D24, yo le estoy sumando B24, que es el desnivel. ¿Ya? Estoy en la fila 24. O sea, a la cota de A, lo único que le digo es que le sume todo lo que encuentra acá en la fila B corta. Y obviamente 7,34 menos 5,46 me va a dar ese valor. O sea, es más menos 5,46. Nos debería quedar esa cota de B, 728,54. sí. Ahí hay un asunto porque eso es lo que no me quedó igual. Ahí tenés que chequear ese detalle. Sería eso, el desnivel más... Chequéalo, Pedro. O sea, sería la cota, o sea, es la coordenada de A más el delta de H. O sea, en este caso es la cota de A más menos 5,46. Claro, la cota de A que era 734. Si querés hacer la cuenta con una calculadora. Con razón, ahí es donde le habré errado. Yo le puse 732. Pero ahí creo que las coordenadas de A, voy a tener que esconder este teclado porque lo estoy tocando permanentemente. No, pero tiene sentido esto porque sí, me quedó 726 o 728 y me faltaron 2 metros. Claro, son 2 metros, claro. Y
las coordenadas iniciales de A eran estas que estamos viendo acá. Acá están siempre, se repiten de acá para abajo. ¿Ven que son? Y ese está igual. Estas son las que aparecen de acá para arriba, obviamente. Ahí estoy justo, este es el último punto que miramos desde A. Y de ahí en adelante, fíjense que acá ya tengo cargadas como coordenadas de la estación las coordenadas de B, obviamente. O sea que de B en adelante, todos los puntos ya van a estar referidos a esta cota de 728,54. Y ahí el procedimiento es el mismo. O sea, a estas coordenadas de la estación, que son estas de acá para abajo, ya les voy a sumar siempre los delta. A la coordenada X le voy a sumar el delta de Esteña, a la coordenada Y le voy a sumar el delta de Norteña, sumar con el signo. Y a la coordenada Z, a la cota, le voy a sumar el delta de H, el desnivel. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ahora está el error en un tipeo. Sí, pero si es nada más que cambiar acá, en vez de 736, poner en todos lados 734, se te tendría que corregir solo. A ver. Sí, me quedó 728 y ahora vamos a pasar ese a B. Sí, de todas formas. Daniel, párate arriba de la celda D25. D25. Ahí estoy parado en D25. Hundido. Ahora fíjate vos, Pedro, fíjate que Daniel ahí llama al valor de la celda A pesos 24. Pedro. Sí, sí. Fíjate que tenés vos ahí, en esa celda. O sea, en la celda donde calculás, a donde empezás a poner las coordenadas de la estación B, ¿qué tenés? Eso. Claro, tenía ahí el valor anterior mal, pero sí ahora se corrigió. Así que debería ahora estar bien, pero tengo que revisar que esté todo. Bueno. Ven que de acá para abajo siempre van a leer lo mismo. Ven que ahí vale bien la observación del campo. Ven, en la columna D siempre voy a estar mirando a la celda AA24. Por eso le puse el signo pesos, para que siempre mire a la fila 24. O sea que acá siempre me va a mostrar la cota de la estación B. Lo mismo, ven acá al lado, en la coordenada Y, la coordenada Y de la estación B, me está mostrando la celda Z24. Y acá me debe mostrar la anterior a la Z, que es la Y24, la Y. O sea que es la coordenada que acabo de calcular que corresponde a la estación B. Ahora, la coordenada de referencia son de B para abajo siempre esas coordenadas. Todos los otros puntos van a estar referidos a estas coordenadas. Por eso es importante en la estación B, en el cambio de estación, hacer esa doble lectura con la vuelta de campana. Porque si no, todos los puntos que yo haya mirado desde B van a estar arrastrando el error que podría haber cometido mirando una sola vez desde A hacia B. ¿Cómo andamos con el tiempo? Se está haciendo un poquito largo, pero lo que pasa es pues yo pensé que algunos me iban a mandar la planillita, no ya el trabajo cocinado, como para ir chequeando. Es que me parece que el error fue mío porque no fui claro en las especificaciones. Bueno, sí, no sé, pero ¿cuál es la historia? Profe. La posibilidad de preguntar cualquier cosa en cualquier momento estaba siempre abierta. Sí, sigue, obviamente, sí. Mi duda es con eso, con lo que explicó recién, que no sé si me quedó muy claro. ¿La vuelta de campana? Sí, que nosotros digamos a todos los puntos que tenemos que después medir, o sea, primero tenemos que hacer el promedio y con esa lectura de promedio después mirar todos los puntos, ¿no? Es que no es tan simple, no es un promedio. O sea, para compensar la lectura directa y vuelta de campana, el ángulo vertical es el espejo, tiene que ser igual, no es un promedio. Claro. Y en la directa y vuelta de campana horizontal, tampoco es un promedio, es el valor medio entre los dos, pero tampoco es un promedio en el sentido estricto. Es el valor de directo, o mejor dicho, el valor de inversa menos 180
tiene que ser igual al valor leído en forma directa. O más, 180, sería lo mismo por el caso. Y una cosa que yo siempre decía cuando explicaba esto es que vos no sabés cuál de las dos lecturas está mal. Ese es el concepto central, digamos. No sabés si leíste mal la directa o leíste mal la vuelta de campana. Entonces tenés que asumir que las dos están mal. Por lo tanto, si asumís eso, el error, la corrección, hay que corregirla a las dos, a la directa y la vuelta de campana. Lo que pasa es que te quedás con la directa porque es la que te sirve. Pero es más lindo, más elegante pensar que es esa, la corrección no es un promedio, es eso, es pensar que la lectura directa y la vuelta de campana tienen que ser coherentes entre sí. No sé si soy claro, Lucas. Sí, se entiende. Y un comentario, Lucas, no es a todos los puntos. Acá solo hicimos esta doble lectura desde A únicamente cuando miramos a B. Claro, la vuelta de campana. Claro, ahí solamente podríamos haber hecho, si fuéramos más exquisitos, doble lectura a todos los puntos, pero sería muy difícil de procesar eso. Y por ahí no se justifica. Pero ahora, como a partir de B vamos a ubicar, a geoposicionar todos un montón de puntos y eventualmente a partir de B a lo mejor podría venir una estación C o más. En los cambios de estación siempre tenemos que asegurarnos que haya esa doble lectura. Y ahí sí, o sea, es más que un simple promedio. O sea, en realidad, el método que a mí me resulta más sencillo es a las dos lecturas transformarlas o sea, tomarlas como si fueran dos lecturas directas. Entonces ahí a la directa la dejo como directa. Y a la inversa, ahí le tengo que hacer una cuentita matemática para que deje de ser una lectura inversa o vuelta de campana y pase a ser una lectura directa. Y ahí sí, cuando ya las transformé a las dos en directas, ahí sí busco el punto intermedio entre ellas, que ahí sí, en ese caso, es el promedio de las dos. Pero primero tenés que hacerle un procesamiento, sobre todo, viste que en el caso de el ángulo vertical, eso de tener en mente que siempre es la imagen reflejada de un lado y del otro de la línea 0-180, entonces por ahí eso lleva un poquito más de esfuerzo de razonamiento para decir, bueno, ¿cómo transformo la lectura inversa en directa? Y ahora ya cuando tengo dos lecturas directas que deberían ser iguales, si no son iguales, ahí sí tomo el punto intermedio entre las dos. Y el punto intermedio entre las dos, recién ahí es calcular el promedio de las dos. Pero recién en la última parte del cálculo. Claro, se entiende. Profe, mi duda es esta. Una vez que ya tenemos el cálculo hecho con, digamos, los datos corregidos, ahí ya podemos calcular las coordenadas de B, ¿no es cierto? Con los datos corregidos. Usando el ángulo corregido horizontal y el vertical. Y la distancia. Y la distancia, sí, sí. Perfecto. Ese es el razonamiento. Ese promedio, ese resultado intermedio entre dos lecturas, como decía Campa, que asumís que las dos tienen un poquito de error. Entonces, usás el punto intermedio entre ellas. Ese es el dato que entras en tu planilla de cálculo finalmente para calcular las coordenadas de B. Ahora, cuando calculaste las coordenadas de B, ya de ahí en adelante seguís trabajando normalmente y todos los puntos siguientes están referidos ya a las coordenadas de B. Listo, profe, genial, esa era la duda que me quedaba. Bien. Paso siguiente. Una última consulta. Dale, sí, sí. Porque más allá de que sí, ahora que cargué los puntos bien, son todos los mismos puntos, pero con 2 metros menos, 2 metros más ahora. No hay problema. Por eso las curvas de nivel pasan bien por los puntos. Por eso la topografía en sí. Ahí si vos tenés algunos errores, si querés muestro ya antes de mostrar tu plano, o sea, fíjense lo que hice yo, que yo les aconsejaba que hicieran. Acá mismo, ven que yo hice una gráfica de dispersión XY y usando distintos colores para las series, ven que tengo ahí en un triangulito la estación A, acá la estación B,
y todos los puntos azules son los puntos que miré desde B, y todos los puntos en rojo son los puntos que miré desde A. Ahí, bueno, yo como el punto que te había hecho, creo que lo tomaste vos, Pedro, allá en el mirador, no lo tuvimos en cuenta, ni uno más abajo, porque nos quedaban muy aislados y no aportaban mucho. ¿Ven? Yo trabajé más que nada con estos. Unos dos que estaban ahí más al sur los saqué, pero eso es un comentario al margen. Bueno, con esto, yo acá fui chequeando. Por ejemplo, acá me di cuenta que nosotros estábamos confundiendo un 30 grados, porque el simbolito de grado estaba muy grande, con un 300. Y me di cuenta que un punto, creo que era este del alambrado, el del esquinero, me quedaba por acá. Entonces, gracias a esta grafiquita que íbamos haciendo a medida que avanzábamos, yo agregaba un punto y me fijaba más o menos dónde caía. Bueno, esto es para chequear, es importante. Y después ahí sí, ¿qué es lo que conviene para hacer el levantamiento? Tener estos mismos puntos graficados con la máxima precisión posible, obviamente, y con la cota anotada al lado para poder trazar las curvas de nivel. Y ahí yo, si voy a tu trabajo, Pedro, a ver, creo que lo tengo por acá. Ay, justo lo cerré, pero lo voy a abrir. Pesarini. Primero, están raros por ahí los límites de tu trabajo, pero eso ya es más de QGIS. ¿Qué es lo que te objeto? Por ejemplo, ven, te das cuenta, acá viene el río, obviamente, está marcado el camino, está bien, pero ves que la cota más alta que tenés acá marcada es la de 730. ¿Qué equidistancia usaste? No está dicho, ¿no? A ver. 5 metros. 5 metros. Podrían tirarla a 2,5. Creo que quedaría mejor con 2,5 metros de equidistancia. No, ahí yo lo agregué cuando me dijo el campo hoy, le puse la cota de 735. Claro. Se me había pasado que estaba el puntito ahí, un punto de 735 que ahora es de 740. Claro, no, es que hay puntos ahí a la izquierda. Mira, yo les voy a mostrar mi trabajo, a ver, que no sé si lo tengo abierto. Sí, acá está. Fíjate acá, yo tengo acá la estación A, 734, y fíjate que acá hay un punto de 737,1 y otro punto de 736,3. O sea, claro, que obviamente la cota de la curva de 735 tiene que pasar forzosamente. Mariana agregó la de 740 por acá, porque se acuerdan que si nosotros nos íbamos por acá subía. No está mal, o sea, pues no sé si habrá tenido un dato con GPS, pero seguramente más o menos con la misma pendiente es muy posible que por acá, lo que pasa es que acá ya había monte, ¿se acuerdan? Podríamos haber intentado tirar un punto más cerca y seguramente nos hubiera dado con cota mayor a 740, por lo tanto hubiéramos podido trazar también la de 740. O sea que... Pero yo la cerré en esa parte porque ahí me acuerdo con los datos de la aplicación que había una divisoria. Claro, sí, está bien, sí, porque está claro, acuérdense que acá estamos en una lomada, tenemos el río al oeste y el río al este. O sea, es obvio que acá estamos en la zona alta de una loma, o sea, está bien cerrada la curva, ¿eh? Yo no la hice porque yo trabajé únicamente con los datos de la estación total. Yo no incorporé acá ningún dato del levantamiento que ustedes hicieron posteriormente. Por lo tanto, está bien que te haya quedado cerrada. Lo que sí te faltó es la curva de 740. Sí, ahora la voy a poner y de este otro lado, acá donde está 735, también. Fíjate si vas al plano... con el mismo criterio, ves que acá de este otro lado, fíjate que tengo un punto de 741,5. O sea que forzosamente, por debajo de ese punto alto, tiene que pasar la de 740. Este es de 737,8. O sea que, en realidad tengo un único dato para la de 740. Obviamente, también esto está dicho, ustedes pueden apoyarse más, deben apoyarse en lo que ya tienen hecho y tienen disponible la imagen del Google Earth para sacar alguna duda. O sea, saber esta curva que yo la tiré acá hacia el sur, no estoy seguro que vaya hacia acá, pero viendo el relieve en el Google Earth, si no pasa por acá porque no tengo datos, tranquilamente yo sé que esta curva de 740 va hacia el sur. Claro. No, tengo que cambiar los números, digamos.
Bueno, claro, entonces, pero Estaban mal digamos las que ven cotas. que esto es un borrador absoluto. Yo escaneé algo que hice a mano. Lo que sí tiene que estar dibujado, ven el camino. Siempre habíamos trazado, ubicado puntos que estaban los más cercanos al río. Ven que este punto es del camino. Ustedes me dirán, ¿cómo hago para trazar el camino en esta parte si solo tengo un punto ahí y después tengo un punto acá y otro punto acá? Y bueno, yo al camino también lo puedo ver tranquilamente en el Google Maps, y yo sé que era un camino de unos 4 metros de ancho, o sea que basándome en el Google Earth, yo puedo dibujar la parte que no tengo identificada con puntos del camino. Pero sí yo sé la cota de este punto y sé la cota de estos puntos, las cotas y las coordenadas, todas. También tenemos datos suficientes para trazar este alambrado. ¿Se acuerdan? Habíamos identificado el esquinero, está identificado como esquinero, que era la unión de este alambrado que viene del norte y este otro alambrado, que este punto son los que tiró al último Joaquín, que tiró un punto sobre este alambrado, y eso nos permite, uniendo el punto del esquinero con este, dibujar el alambrado que también habíamos dicho que lo íbamos a identificar en nuestro mapa. Joaquín, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Te acordás, Joaquín? Vos habías medido el rumbo de la Pirca. Tengo idea que me dijiste 70 grados u 80, ¿puede ser? Sí, eran por ahí eran. En realidad lo midió Alex. Ese. Alex, bueno, vos sabés que no anoté ese número, y ven que acá este punto, el que está acá, el de 730,2, es el punto de la Pirca. Y con ese punto y con el rumbo podíamos trazar la Pirca también. Ven que yo acá le aproximé el rumbo de esta línea, es más o menos 80 grados, ¿se dan cuenta? Aproximadamente. Ven que claro, si yo tengo el norte ahí, está orientada a 80 grados del norte. O sea, el rumbo de esta formación, de estas dos líneas, es aproximadamente 80 grados. ¿Ven? Acá también nos quedaba identificada la Pirca que habíamos dicho que le íbamos a graficar. Ahora, respecto a tu mapa, Pedro, ¿qué veo raro? Esta curva de 715, a lo mejor vos con tus coordenadas la tenés, yo no la tengo. Pasó exactamente por donde pasó la 720 ahora. Ah, claro, o sea, exactamente. Ahí me gusta más. Esa es la de 720. Estamos de acuerdo. Claro, todos son, o sea, es como que pasan bien, pero con 5 metros menos en mi caso. Está. Entonces, bueno, ahí ya se te van la mayoría de los problemas. Yo había encontrado esos defectos, o sea, que falta el alambrado, faltaría la Pirca, si querés dibujarla es un detalle menor, el camino está. Al alambrado y a la Pirca los puse como otra capa. No, perfecto. Y hay un detalle que supongo que las van a poner, fíjense que están las coordenadas. O sea, en el plano, en el borrador que yo les estoy mostrando, está la cuadrícula de coordenadas, que eso creo que estaba... Daniel, eso es responsabilidad mía. Yo les dije que le imprimieran perfecto, a la máxima, porque de hecho están a una escala a la que te criaste. O sea, tenía que entrar lo más grande que se pudiera en una hoja 4. No, está perfecto. Y le dije que no lo adornaran con nada, que lo hicieran para dibujar las curvas de nivel. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Yo ya lo estoy evaluando, más que evaluando, intentando corregirlo como ya si fuera una salida final. Está muy bien. Falta todavía. Estamos de acuerdo hasta ahora. Entonces, Pedro, tu mapa va a cambiar cuando con la corrección de las curvas. Un detalle, vos me decís que se lo comentaste. ¿Comento lo de la pendiente del río, Campa? Sí, dale. A ver, cerré el de Mariana, lo voy a buscar. Un detalle menor. Fíjense, Mariana hizo el cierre de la de 720. Ven que viene paralela al río, porque está medio encajonado el río, viene paralela y en un momento lo cruza. ¿Por qué? Porque tenemos un punto del río que tiene más de cota mayor a 720. Creo que es, a ver si es verdad. Voy a buscar si me voy acá al río,
Claro, ven que este punto, que es la margen izquierda del río, tiene 720,1. O sea que este punto, que es pelo de agua, es la superficie del río, tiene una cota de 10 centímetros mayor a 720. Por lo tanto, está por encima de la curva de nivel de 720. O sea que un poco por debajo de este punto, un poquito más arriba o más abajo, la curva de 720 cruza el río. ¿Por qué? Porque acá tenemos un punto sobre el río que está más elevado. En realidad es el único cruce que yo tengo y la corrección era en cuanto a Mariana, ven, ella también ella usó 2,5 de equidistancia, por lo tanto, esta curva que estoy marcando con el cursor es la curva de 722,5. ¿Qué le encuentro yo de error a ese cruce? Ahí ven que la curva ahí de 722,5 cruza el río. Si yo les digo calculen la pendiente del río, ustedes me van a decir, bueno, acá tiene el agua, está a cota 722,5, acá está 720, o sea que hay un desnivel de 2,5 metros, 2,5 metros, y hay una distancia aproximadamente de, no sé cuánto habrá, a ver, no hay alguna escala, pero, No, pero 20, sí, 20 metros o 10 metros. Menos. Ahora, si yo sigo de ahí para abajo, fíjense que acá tengo la de 720, y no encuentro, porque no está, por lo menos en esta parte, el cruce de la curva inferior, porque más abajo va a estar la de 717,5 cruzando el río. Nada más que no lo tengo dentro de mi mapa, más abajo. Ahora, si ustedes supónganse que la de 717,5 lo cruzara por acá, bien al sur, donde estoy moviendo el cursor. Cuando ustedes me calculan la pendiente, fíjense que baja 2,5 metros y tienen que medir la distancia de todo el recorrido del río desde acá hasta acá. Entonces, acuérdense que la pendiente siempre es el desnivel sobre la distancia reducida, y acá la distancia es toda la longitud del río. Entonces estamos diciendo que baja 2,5 metros en 200 o 300 metros del río. O sea que es una pendiente mucho más baja. A no ser que justo ahí hubiese habido una cascada, que no la había. Exactamente. Si ustedes visualmente, acá hay una cascada o una zona de rápidos, o sea, ¿se acuerdan que los rápidos son donde el río baja rápidamente? Por eso se llaman rápidos, que son la gente, los que hacen kayak, donde les gusta pasar y qué sé yo. Eso debería estar. Entonces acá, si yo veo estas dos curvas de nivel, yo asumo que en esta parte del río es una zona de rápidos. O sea que hay, en poquitos metros el río baja 2,5 metros de desnivel. Y después, fíjense que recorre más de 100 o 200 metros y no baja 2 metros. O sea que esta sería una zona como con una cascada o 2 o 3 cascadas seguidas. Y en realidad eso no pasa. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer con esta curva de 222,5? Es 2,5 metros más. Seguir dibujándola igual que esta y esta, que se nos salga del dibujo. O sea, pero lo que estamos seguros es que esta curva no cruza el río ahí, lo cruza más arriba, lo cruzará por acá o en otra parte, no sabemos. Pero ven que acá estamos informando que acá el río tiene mucha pendiente y acá tiene muy poca pendiente, cuando en realidad, no habiendo, por acá arriba hay una represa, pero encima estaba abierta. O sea, ahí podríamos tener un desnivel en el río de 1 metro si la represa hubiera estado cerrada, pero no es así. Estaba completamente abierta, entonces el río viene con una pendiente bastante homogénea, sin zonas de rápidos. Ven, es un error menor, pero también vale la pena tenerlo en cuenta. O sea, no hay que inventar el cruce de las curvas de nivel del río por las curvas de nivel si no estamos seguros que pasa ese cruce. Si hubiéramos tenido por acá más arriba otro punto que medíamos sobre el río y nos daba 7,23 de cota, ahí está bien. Tenemos un punto pelo de agua más alto que 722,5. Entonces ahí sí, sabemos que el cruce está un poquito más abajo, como ocurre con este de 720. Pero no tenemos esa información, entonces asumimos que el río viene corriendo, mejor dicho, con la misma pendiente homogénea que tiene en casi toda nuestra zona de trabajo. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que de topografía medio que ya sacamos todas las dudas. Son las 10.
Me estoy perdiendo el penúltimo capítulo de Doctor Milagro. Profe, ¿la podrías subir ahora a la clase? ¿Cómo ahora? Sí, digamos cuando termine de grabar. Sí, claro, vale. Sí, Dale. sí. ¿La subís vos, Campa? Porque creo que va a Sí, quedar la puedo subir yo, creo que vos no. Creo que sí, claro, creo que vos. Sí, sí, A no hay menos que problema. vaya a una carpeta compartida por los dos, la verdad que no estoy. En realidad no es instantáneo porque tarda un ratito en subirse. Sí. Por ahí ya te dice que ya está y cuando uno le quiere abrir te dice que todavía la está bajando. Sí, exactamente. Sí, se va a demorar un ratito, media hora, por lo menos. Profe, entonces, una pregunta. Al final la curva de 7,17,5 creo que era, no la tenemos que hacer, ¿no es cierto? Más abajo en el río. La de 7,17 no, porque fíjense que... Claro, no entra ahí, sí. No es claro, el punto más bajo que tenemos ni siquiera está sobre... Sí, esto es margen izquierda del río. Tenemos 7,17,8 y 7,17,7 sobre el río. Esto es margen izquierda del río. Y acá tenemos este casi enfrentado que está 7,17,8, O sea que, y aparte no hay curva de 7,17,7. Claro, es verdad. Entonces sí. O sea, Bien. ¿se acuerdan que la equidistancia podría haber sido 5? Yo creo que es más adecuada una equidistancia de 2,5. Entonces, respetando las reglas, acuérdense que iría cada 5 metros y cada la mitad de 5, o sea, cada 2,5 metros, es obvio, o sea, sería 7,15, 7,17,5 y después 7,20. Pero la de 7,17,5 no la podemos ubicar porque el punto más bajo que tenemos sobre el río es 7,17,7. O sea que estamos todavía 20 centímetros más abajo. Mira, de acá a acá, si las medidas están bien, en este recorrido acá el río bajó 10 centímetros. A lo mejor la de 7,17,5, si ustedes estiran un poquito como en esta presentación, es muy posible que la de 7,17,5 a lo mejor sí cruce el río por acá. Claro, profe. Sí. O sea que podría estar, pero no nos cae dentro de la zona donde hemos trabajado. Si estiramos, sí, pero eso ven que ya estamos deduciendo. Decimos, bueno, si en 2 puntos sabemos que en esa distancia baja 10 centímetros y mantenemos la misma pendiente, decimos, bueno, ponemos la misma distancia, baja otros 10, ponemos la misma distancia y ahí estarían los 20 centímetros para que fuera la de 7,17,5. Pero ven que ya la estaríamos haciendo una inferencia, una deducción. No lo podemos validar con mediciones. Yo no la dibujé porque no la tengo medida. Si hubiera hecho el río un poquito más abajo, hubiera correspondido que la dibujara. Listo, profe. Gracias. No, agradezcan. Estamos en consulta. Bueno, gente, ¿terminamos o quiere alguien preguntar algo más? Sí, una muy importante, Campa. Dígame. ¿Para cuándo vence esto? el informe? Ajá. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo están? ¿Ya lo tienen más o menos avanzado? No, yo estaba esperando a ver cómo puede. Estabas esperando la decisión del jurado. Claro, estábamos viendo lo de las cotas todos. Creo que teníamos esa duda la mayoría. Por lo que veo, Sí, igual. la planilla no debe tener más errores. O sea, el único error que no les va a cambiar la planilla demasiado es incorporar la corrección de la vuelta de campana. Pero en realidad eso es porque nosotros queremos que ustedes manejen esa metodología de trabajo. Ahora no les va a cambiar mucho. Yo creo que cuanto mucho, no creo que la diferencia llegue a 1 metro en la cota, que vieron que había donde estaba la mayor. O sea que en la planilla, por lo visto, no hay posibilidades de que tengan muchos errores. O sea que podrían seguir avanzando con la topografía. Ya tienen una idea bastante, ya han visto y tienen grabados ahora ya los mapas resultantes. Entonces, les va a resultar un poco más fácil. ¿Podría ser el viernes de esta semana, el viernes que viene, de acá a 4 días? Bueno, quien dice viernes puede decir también lunes. Lunes.
Claro. No, tampoco, no tan calvo que se le vean los sesos, pero sí podríamos decir que sea el domingo a la noche. Bueno, profe. Dale, el domingo a la noche, de acá a 6 días, 5 días, 6 días. Termino de grabar, gente, así subo la grabación rápido.